Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Por favor, me confirman para empezar. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? Por favor, ¿me confirman o no se escucha? ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a comenzar entonces. Estamos avanzando en el tema de legislación aduanera, ¿no? Hemos estado viendo el tema del ingreso de la mercancía, manifiesto de ingreso, ¿no? Ahora vamos a ver el tema del manifiesto de salida, y vamos a ver también el tema del depósito temporal. ¿Qué función juega el depósito temporal en todo este proceso aduanero? Es importante. El manifiesto, estamos viendo qué función cumple los agentes de carga, los transportistas. Mira, estamos viendo las funciones de los operadores del comercio exterior. Importante conocerlas, ¿no? No porque vayamos a realizar todas estas operaciones nosotros en un agente de aduanas, ¿no? Es probable que un agente de aduanas no lo vayamos a ver, no vayamos a hacer las operaciones, pero tenemos que tener el conocimiento porque nosotros vamos a asesorar a los clientes. Y muchas veces los clientes, ¿no? Vienen y nos preguntan, oye, ¿y esto a qué se debe? ¿Y esto de qué es? Y tienes que tener el conocimiento, ¿no? No solo como sectorista, porque, bueno, este no es un curso de sectorista, pero también como despachador también hay que saber. ¿Por qué? Porque nos van a tocar en el campo personas que nos pueden preguntar. Nos puede tocar un vista que nos pregunte, un especialista, un aforo, ¿no? Y te dice, oye, ¿quién transmitió el manifiesto? Y no lo sabes, ¿no? Entonces, hay que conocer todo esto. Y aparte, que en el examen de IAT sí nos lo preguntan. No pueden preguntar, ¿no? ¿Quién transmite el manifiesto de carga? Y te ponen el agente de carga, el agente de aduanas, el agente marítimo, y tú tienes que ver cuál es la opción correcta. Y siguiendo en la línea que hemos venido trabajando de también entrar en la lectura, tenemos que, legislación, leyes es leer mucho. Vamos a leer un trabajo sobre el depósito temporal y sobre el depósito aduanero, las diferencias, ¿no? Las diferencias para que también cuando veamos regímenes ya sepamos qué es el depósito temporal. El anterior que vimos sobre la importación, si no me equivoco, el día viernes, ¿no? Todas estas lecturas son importantes porque refuerzan lo que se da en clase. Pero lamentablemente las clases son pues bueno, no son 2 horas, en realidad es hora y media, ¿no? Y se tiene que tratar de complementar, o si no, no alcanza, ¿ya? Entonces, vamos a recordar. El día viernes habíamos visto todo lo relacionado al ingreso de las mercancías, ¿no? O sea, la historia inmediatamente anterior a la numeración del Adán de ingreso, ¿no? ¿Por qué inmediatamente anterior? Porque un poco son las operaciones que se realizan antes de la llegada del medio de transporte y de la descarga de la mercancía. Si ustedes vieron, lo último que vimos fue la descarga de la mercancía, ¿no? ¿Cómo empieza esta historia? Ya sabemos que salen, las cargas están en tránsito en el mar, o en el avión, o por tierra, y se pide que estos medios de transporte, al menos antes en el modo aéreo y en el marítimo, antes de que llegue la carga o que llegue el medio de transporte del Perú, tiene que hacer la transmisión. En el caso de terrestre y otros medios, una vez llegue la carga, ahí realizan la transmisión, pero en el marítimo y en el aéreo no. En el marítimo y en el aéreo tiene que ser antes, ¿no? Antes teníamos unos plazos, habían algunos que eran desde 7 días antes, había incluso en los aéreos hasta 2 horas antes, dependiendo de la situación, ¿no? Dependiendo de la situación, de la distancia. Hay muchos factores que influyen en el transporte, ¿no? El transporte, cuando uno habla de tiempos exactos en el transporte, no es muy preciso. ¿Por qué no es muy preciso? Porque el transporte no depende simplemente de un factor que para cumplir, ¿no? Un transporte depende de muchos factores.
Por ejemplo, hace poco, mes pasado, hubo paro de transportistas, no sé si se acuerdan, paro de transportistas, ¿no? No teníamos, bueno, yo no veo la parte de transporte, pero tenía un amigo y le decía él a su cliente, ¿no? Oye, yo no voy a... O sea, el cliente pedía a las 3 de la tarde, pero ¿por qué el sectorista no le podía decir a las que van a llegar a las 3 de la tarde? Por una poderosa razón. Había paro. Si bien es cierto, habíamos conseguido el camión para que salga la carga temprano del almacén y llevarla a su almacén temprano, antes de las 3 o máximo a las 3, había un problema. Las calles estaban paradas. No dejaban pasar a los transportistas. ¿Por qué? Por el propio paro. Entonces, factor externo. El paro no depende de mí. El paro, yo no voy a ir a levantar el paro, no. El paro depende pues del gobierno, de quién, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de los gremios transportistas, ¿no? Son factores externos. Entonces, en base a estos factores externos, la legislación también se trata de acoplar. No, por ejemplo, había el tema de los puertos cercanos, de los aeropuertos cercanos, ¿no? en los que los tiempos se acortaban, ¿no? Entonces, se transmitía la información antes de que llegara el medio de transporte en el marítimo y en el aéreo. Vamos a hablar del marítimo y el aéreo, ¿por qué? Porque al final el marítimo y el aéreo es lo que más vamos a ver. Terrestre hay muy poco, hay pero muy poquísimo, ¿no? Y los demás medios menos todavía, al menos si van a trabajar acá en Callao. Por ejemplo, si alguno de ustedes, o quizás está en la selva y quiere ser despachador en la selva, ese sí va a tener que ser campeón en fluvial, ¿no? ¿Por qué? Porque la selva fluvial, pues tenemos el tema de Iquitos, ¿no? De Iquitos solo llega la carga puede llegar aéreo, puede llegar por río, ¿no? Si están apuntando a trabajar aquí en Callao o en alguno de los puertos de la costa, sea Paita, sea Salaberry, sea Matarani, sea Hilo, ¿no? Es más el tráfico marítimo, ¿no? Y en Callao aéreo también, ¿no? Adicional marítimo. Terrestre, ¿dónde hay terrestre? Pues si van a trabajar en Tumbes, frontera con Ecuador, se van a trabajar en Tacna, frontera con Chile, o si van a trabajar en Desaguadero, frontera con Bolivia, ¿no? Por ahí es donde hay más tráfico cuando me refiero a tráfico o movimiento de mercancías de aduanas, ¿no? Entonces, en el aéreo y el marítimo se transmite antes de que llegue la carga, o que llegue el medio de transporte, mejor dicho, y se van avisando y se van notificando a la aduana los pasos, ¿no? Notifica antes de su llegada, notifica cuando llega, notifica cuando entra al puerto, notifica cuando se comienza la descarga, notifica cuando se termina la descarga, notifica cuando entrega la carga al almacén. Todo eso lo hace ¿quién? El agente de carga internacional, si es caso de carga consolidada, o el transportista y su representante en el caso de carga consolidada o contenerizada también. Puede ser, ¿no? Agente de carga internacional o transportista o su representante. Ya sabemos, ¿cuándo hay representante transportista? Cuando la línea naviera no tiene presencia en el Perú, ¿no? No tiene presencia en el Perú. Me preguntan, en Piura pertenece a Paita, el puerto cercano de Piura es Paita, ¿no? Es Paita Marítimo, ¿no? Ojo, esto no es por ciudad, es por puerto. ¿La aduana dónde está? En el puerto, ¿no? Si la ciudad tiene puerto, si no tiene puerto, el puerto más cercano. Ahora, en Chiclayo hay mucho movimiento, si no me equivoco, de agroexportación. Me parece que exportan mandarina, no sé qué productos hay, ¿no? Pero en Chiclayo también hay oportunidades, ¿no? Y Piura es Paita, ¿no? El puerto es grande ahí, por ese lado del norte es Paita, ¿no? Entonces por ahí podría, pues, también trabajar, ¿no? Porque lo bueno de ese trabajo es que no se centra en Lima. Y ahora con los nuevos cambios que están proponiendo, más descentralizado va a ser. ¿Por qué? Porque los puertos de provincia se están concesionando, ¿no? Se están concesionando. Por ejemplo, el de Chancay ya lo concesionaron a unos chinos, que lo van a hacer megapuerto. No se ha sabido mucho por qué, por la pandemia, ¿no? Porque justo fue, mira, la pandemia empezó 15 de marzo
y la licitación la ganaron 15 de abril, creo. Pero como estábamos, 15 de abril estaban los primeros muertos, la gente desesperada, encerrada, comenzaron a votar a la gente, las suspensiones perfectas, todo pasó muy por agua tibia. Pero esperemos que la pandemia termine pronto y si sobrevivimos a la pandemia, poder ver este proyecto de puerto que está haciendo, ¿no? Salaberry en el norte también se está modernizando, ¿no? ¿Para qué? Para descongestionar un poco el Callao. Hay carga que viene al Callao, pero se va a Arequipa. Y si la carga viene al Callao y se va a Arequipa, ¿para qué viene al Callao? Mejor que se vaya a Matarani, que Matarani está al costadito. Hay carga que viene al Callao y se va a Paita. ¿Para qué? Si tienes a Paita, un puerto Paita, en verdad, durante la colonia, Paita fue el segundo puerto después del Callao, sino que se le ha tenido muy abandonado, ¿no? Pero durante la colonia y la primera etapa de la República Independiente, Paita era el segundo puerto después del Callao y seguía Arica. No, bueno, Arica lo perdimos, no, Arica es Puerto Chile. Pero bueno, entonces, ahí hay muchas oportunidades, ¿ah? No solo, ahorita no hay chamba solo en Lima se centra, es cierto, la mayor parte de la chamba, pero también hay chamba en provincias, ¿no? Es más, hay agencias de aduanas que solo trabajan en provincia, que no trabajan en Callao, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Entonces, vamos a ver el tema de la salida. Ya vimos el ingreso, ¿no? El ingreso era desde antes que llegara el medio de transporte y te iba avisando conforme iba realizando las operaciones, el transportista o el agente de carga internacional o su representante del transportista avisan a la aduana. ¿Cómo le avisan? Por medios electrónicos. Antes había que presentar documentos en físico de cada operación, otro dolor de cabeza, me acuerdo, había que presentar el anexo 1, el DUIN, el ICA, que le llaman el ingreso de carga al almacén, la nota de tarja, varios documentos que en verdad eran fastidiosísimos. Hoy en día, todo es a través del portal del operador del comercio exterior, a través del Internet. Todo es a través del Internet. Es más, ya la gente está haciendo home office, ¿no? Yo justo conversaba con unos compañeros en estos días, teníamos una reunión y yo le decía, oye, mira, el home office, con todos los cambios que ha traído la pandemia a la forma de trabajar, el home office va a continuar, después de la pandemia incluso. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que va a continuar? Porque hay una cosa importante, que el home office le ahorra al empleador dos cosas. Le ahorra espacio y le ahorra energía. Le estás ahorrando luz, le estás ahorrando internet, le estás ahorrando pago de agua, pago de servicios, limpieza, oficina. Así hicieron en la agencia donde yo trabajé hasta principios de abril. Ellos, ¿qué habían hecho? Habían comprado una oficina más pequeña y se habían mudado a esa oficina más pequeña. Como toda la gente estaba en casa, oficina más pequeña, ¿no? La SUNAT ha hecho todos estos cambios y ya no los va a mover porque ya se dio cuenta que ya le funcionó. Y en verdad, las cosas con SUNAT están caminando de la mejor manera. De la mejor manera. A ver, me preguntan, buena opción. Bueno, es tema de cada uno, ¿no? Quizás alguno de ustedes tenga familia en provincia, tenga casa en provincia, ¿no? Y les convenga, ¿no? Yo lo que siempre creo es que en Callao ahorita hay más oportunidades. ¿Por qué? Porque hay más tipos de despacho, ¿no? En provincia vas a ir, hay movimiento, pero por ejemplo, en Chiclayo solo es agroexportación, no hay más, ¿no? En otros puertos puede, por ejemplo, en Hilo, minería, exportación e importación de minería, minerales, pues está las minas, pues está Quellaveco, ¿no? Está Las Bambas, me parece, ¿no? Las Bambas en el norte. Bueno, está Quellaveco, por ejemplo, en el sur, ¿no? Entonces uno tiene que ir viendo pues, sus oportunidades también, ¿no? Yo lo que pienso siempre que es mejor aquí en el Callao, pero depende también de cada uno. Para mí, obviamente, es mejor en el Callao porque mi familia vive en el Callao, yo soy del Callao, conozco mi movimiento aquí en el Callao, pues, no, yo prefiero trabajar en el Callao siempre. Bueno, entonces, eso es lo sucedido con el ingreso. Ahora vamos a la salida. La salida
tiene operaciones parecidas, pero cambia el momento, ¿no? Obviamente, mira, en el ingreso, todo esto es el preámbulo del despacho aduanero, ¿no? Porque es el preámbulo de lo que ingresa, ¿no? La carga ingresa para someterse a las formalidades aduaneras pertinentes. Y es por eso que se tiene que tener una trazabilidad a todas estas operaciones que a veces uno dice, no, este es un tema engorroso, es fastidioso porque piden demasiadas cosas. La Habana dice, ok, alto. ¿Sabes por qué te lo pido? Porque necesito una trazabilidad de los eventos, un esquema de los eventos, de todo lo sucedido. ¿Para qué? Porque las aduanas de talla mundial, así es que controlan su despacho aduanero, porque saben de dónde viene, cuándo viene, quién lo trae y hacia dónde va. Y ese rastreo es importantísimo. ¿Por qué? Por todos los problemas que tenemos aquí en el Perú del narcotráfico, de la trata de personas, del tráfico de drogas, del terrorismo mismo, de los traficantes de armas. Acá hay problemas, a veces no nos enteramos, pero hay problemas graves con eso, ¿no? Con esos problemas, ¿no? Incluso se habla hasta de narcoestados, ¿no? Y eso es grave. Entonces, para evitar ese terrorismo, se necesitan estos medios de control. Bien, con la salida es parecido, pero es al revés. ¿En qué sentido? En que en el ingreso, primero son las transmisiones del manifiesto y después es el despacho aduanero. El manifiesto en el ingreso es lo previo, lo que es inmediatamente antes de comenzar el despacho aduanero. En la salida es al revés, es lo que es inmediatamente después de terminado, de culminado el despacho aduanero. ¿Por qué? Porque en la salida la carga está acá adentro, en el Perú, es nacional o nacionalizada, y tú le entregas a aduanas para poder hacer los controles pertinentes, los trámites pertinentes. Una vez que la aduana autoriza, la carga se puede embarcar. Y una vez que se embarca y se va, se comienzan, bueno, una vez terminado el trámite, ¿no? El trámite termina con la autorización. De ahí en adelante comienza el tema del manifiesto aéreo en las exportaciones. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, estamos un poco movidos en el medio. Bueno, no sé si ustedes habrán visto que parece que un candidato va a prohibir las importaciones de los productos fabricados en Perú, ¿no? Entonces sería bueno que ustedes, como están viendo importación, vean cuáles son los productos que se producen aquí en el Perú, ¿no? Ustedes mismos como estudiantes, ¿no? Diga, oye, está bien, es una propuesta, ¿no? No vamos a decir que es buena ni mal, solo se deja al libre albedrío de cada uno. Pero sería bueno ver, ya, ¿qué productos produce el Perú que se importa? ¿No? Por ejemplo, yo te digo uno, te soplo uno, el arroz. El Perú produce arroz, pero se importa. ¿Sabes por qué se importa? Porque la cuota del Perú para la fabricación de arroz no cumpliría el abastecimiento para todo el Perú. ¿Por qué? Porque no hay hay producción, pero no tanta. Pero están diciendo que no van a importar productos que produce el Perú. Entonces, ¿qué pasaría? Subiría el arroz y ya no te podrías comer tu arroz con pollo. Escasearía, ¿no? Ese es el problema cuando el gobierno es muy intervencionista. ¿Qué sucede? Escasez, ¿no? Y así, ustedes mismos vean, por ejemplo, pregúntense, ¿no? ¿Qué producto importa el Perú? Que no se va a poder importar, ¿no? Según la propuesta del candidato. Siempre esas cosas son buenas de ver, ¿no? Sobre todo ya que nos estamos manejando en el medio, porque estamos manejándonos en el medio, y la siguiente elección nos va a afectar directo a los que queremos trabajar y los que estamos trabajando en este rubro. Va a ser bien importante. Bueno, vamos con la salida. Existe el manifiesto de carga, así como hay el manifiesto de carga de ingreso, también existe el manifiesto de carga de salida. Y dice, es el documento, igual, a cortar aquí, documento virtual, ¿ya? Virtual. Los documentos hoy en día son virtuales, ¿no? Antes, acá voy a poner ¿no? Virtual. Antes, bastante antes, estos documentos eran físicos. Hoy ya no más, ¿no? Los documentos son virtuales.
¿Qué contiene la información respecto del número de bultos? La cantidad de bultos, la cantidad de paquetes, la cantidad de contenedores, la cantidad de cajas, la cantidad de bolsas, dependiendo cómo tú lo has vendido, ¿no? Del peso bruto. ¿Cuál es el peso bruto? Es el peso de la carga más su embalaje. Carga más embalaje es peso bruto. Carga sin embalaje es peso neto. Solo el peso de la tara, de la caja sin la carga, se le llama tara. Lo voy a escribir aquí, por eso como conocimiento general. Peso bruto es carga más sus embalajes. Peso neto es solo carga, sin embalaje. Y al embalaje solo se le conoce como tara. Esos son principios de terminología de peso. ¿Qué peso va en el manifiesto? El peso bruto. Quiere decir el peso de la carga más el embalaje. Tenemos también la identificación y dirección general de la mercancía, puede ser los números de contenedor, los precintos, los tamaños de contenedor, de ser el caso, incluida la mercancía a granel. ¿Cuál es la mercancía a granel? Aquella que se vende sin embalaje. La que se vende sin embalaje es a granel. Por ejemplo, ¿qué se vende así mucho? El maíz. Todo lo que son granos, son graneles, pues se llaman graneles de grano, ¿no? Toda esta mercancía se vende a granel. Maíz, trigo, puede ser el arroz también, ¿no? Hay arroz que venden, si bien es cierto, hay arroz que venden en sacos de arroz, ¿no? Así como también hay arroz que venden a granel, ¿no? Eso depende de la calidad del arroz que se exporta. Y también, importante, tiene el nombre o razón social del dueño o consignatario. Pero en el de salida, este dueño o consignatario es el extranjero. No eres tú. No, yo soy el dueño porque yo lo estoy vendiendo. No, señor. Tú eras el dueño. Ya lo has vendido. No, pero igual no me han pagado. Eso es tu problema. Esos son tus términos de venta. Tú estás exportando esta carga porque alguien se la has vendido a alguien, se la estás regalando a alguien, se la estás alquilando a alguien, se la estás consignando a alguien, no lo sé, pero esta carga ya no es tuya. Esta carga tiene un dueño en el extranjero y es lo que tienes que transmitir en el manifiesto de carga de salida. El nombre o razón social del consignatario extranjero. Extranjero, no nacional. En el de ingreso, sí pones el nacional, no pones el consignatario de aquí del Perú. Ahora vamos a borrar esto. Ya. Todas las operaciones relacionadas al manifiesto de salida se le llaman actos relacionados. ¿Qué son los actos relacionados? Su nombre lo dice. Acciones, operaciones, transmisiones ligadas al manifiesto de carga de salida. Dice, el transportista transmite o registra la solicitud de autorización de la carga antes del inicio del embarque, debiendo indicar si transporta o no carga con destino al exterior, quedando autorizado automáticamente. Mira, el transportista transmite o registra la solicitud de autorización de la carga antes del inicio del embarque. O sea, una vez la aduana revisa la carga, le da conformidad, que eso se le llama levante, le da levante de aduanas, ¿no? ¿Qué hace el transportista? Transmite la autorización de carga. ¿Y por qué no ocurre de una sola manera, de una manera automática, apenas la aduana le da levante? ¿Por qué? Porque acuérdate, eso sucede al menos mucho en el marítimo. En el marítimo, las salidas de los barcos no son todos los días.
La salida de los barcos es espaciada. Puede ser cada 15 días, puede ser cada 20, puede ser cada mes. Pues, bueno, más de cada mes no hay, ¿no? Si no, tendrías que utilizar una ruta de conexión. Generalmente es 15 días. Entonces, ponte. Hoy día es el día que zarpó la nave. Se fue. Y no va a haber hasta el 15, hasta el 15 siguiente. No, hoy día es 30, no va a haber hasta el 15 de mayo. Pon, un ejemplo. ¿No? Se va el barco. La aduana da autorización. Si autorizara inmediatamente embarcar, ya, autoriza. ¿Y a dónde subes ese barco? ¿A dónde subes ese contenedor si no hay barco? Si el barco llega después de 15 días. Si el barco llega después de un mes. ¿Qué haces con la carga ser autorizada a salir? Entonces, ¿qué pasa? Le dice, oye, frénate, yo te voy a autorizar, ingrésala a un depósito temporal y ya tuve, dentro del plazo de 30 días, porque no puede ser más de 30 días, dentro del plazo de 30 días, embarcamos. Llega tu barco y embarcas sin problemas. Pero no puede ser más de 30 días, solo vamos a ver en el procedimiento de exportación. También tenemos el acto relacionado al término del embarque, ¿no? El anterior es la autorización de la carga, o sea, te autoriza, mira cómo es igual que el otro, la autorización de la carga te autoriza a subir la carga al barco. Y también le tienes que decir a la aduana el término del embarque, o sea, una vez cogiste el contenedor, lo subiste, esa operación, ¿eh? Por supuesto, no de un contenedor por uno, sino de toda la carga que va a subir al barco. Pero no es que por cada contenedor que sube hacemos transmisión. No, subimos toda la carga la subimos, y cuando subimos el último bulto, ahí recién se transmite. Mira lo que dice. Se considera como término del embarque en la vía marítima, aérea y fluvial a la fecha y hora en que se embarca el último bulto en el medio del transporte. El último bulto. Así sea una cajita chiquita, el último bulto. En ese momento, obviamente no puedes ver, tienes que estar seguro de que no te está quedando nada. Por supuesto que los operadores portuarios, los puertos, aeropuertos, los mismos transportistas tienen mecanismos eficientes para evitar eso, ¿no? Tienen buen control también se les exige un control un seguimiento, un tracking a la carga, no es que simplemente a la paporreta suben, ¿no? No. Y en la vía terrestre, dice, la fecha y hora de control de salida del último bulto por parte de la autoridad aduanera. Tratándose de varios medios de transporte pertenecientes a un mismo manifiesto de carga de salida, la fecha y hora de control de salida del último bulto del último medio de transporte. Quiere decir, en el terrestre es distinto. ¿Por qué? Porque en el terrestre, adicional a los controles pertinentes, tiene un control extra que es en la frontera. En la frontera, cuando están los pasos en frontera, no sé si alguien ha viajado a Tumbes o a Tacna, sobre todo, a Desaguadero no conozco, para salir de Tumbes a Ecuador, está el puesto fronterizo, y está ahí la garita de la SUNAT. En Tacna está el complejo fronterizo de Santa Rosa, ahí está la caseta de la SUNAT. Todo lo que es comercio exterior pasa primero por la SUNAT, ¿no? Entonces la SUNAT revisa, y cuando el último bulto, o si son muchos camiones, el último bulto y el último camión salen, eso es lo que registran como término del embarque. Tenemos también el registro del término del embarque, porque una cosa es avisarle a la SUNAT que ya terminó el embarque, y otra cosa es registrarlo en el manifiesto. Y mira lo que dice. En la vía marítima, aérea y fluvial, el transportista registra la información del inicio y término del embarque dentro de las 12 horas siguientes a la ocurrencia del término del embarque. No sé, una vez que terminó el embarque, avisaste, luego tienes que registrarlo. ¿Y cuánto tiempo demora para registrarlo? ¿O cuánto tiempo tienes para registrarlo? 12 horas. 12 horas en marítimo, fluvial y aéreo. En la terrestre, en la vía terrestre, la autoridad aduanera del puesto de control, lo que te digo,
Por ejemplo, en la frontera sur, el puesto de control, ¿cuál es? Santa Rosa, no sé su nombre. La autoridad aduanera del puesto de control registra la fecha y hora del control de salida del último bulto como término del embarque, ¿no? Como están ahí mismo, en la misma operación que hace de contar los bultos, lo registra como término del embarque, también como registro de término del embarque. ¿Qué otros actos relacionados tenemos? Tenemos la reserva de la carga, la recepción de la mercancía, el famoso RM, la relación de la carga a embarcar, el RCE, lo van a escuchar mucho en el campo, el registro del ingreso del vehículo con la carga al aeropuerto, el registro del ingreso del vehículo con la carga al puerto, la carga a embarcarse, la carga embarcada, y la salida del vehículo con la carga no embarcada. Todos son operaciones relativas, relacionadas a la carga o descarga del medio de transporte. ¿Ya? En realidad esto no pertenece a la operación de un agente de aduanas, ¿no? El agente de aduanas no hace estas operaciones, las hace el transportista o el representante, pero sí es importante conocerlas, ¿ya? Con eso terminaría las obligaciones que tienen los transportistas y vamos a pasar a ver las obligaciones que tienen otro operador del comercio exterior muy importante, el operador de comercio exterior llamado los depósitos temporales. Los depósitos temporales. También entran aquí los depósitos aduaneros. Nosotros los conocemos como terminales de almacenamiento, almacenes de aduanas, etc. ¿No? Ya saben cuáles son, más conocidos: Neptunia, Talma, Imupesa, Alconsa, APM, DP World, ¿no? También APM, DP World, adicional a que son puertos, también funcionan como depósitos temporales, ¿no? Eso es una figura interesante de lo que está buscando la SUNAT. Mira, la SUNAT no quiere que existan depósitos temporales ya. Ya no le interesa. ¿Por qué ya no le interesa? Porque la SUNAT lo que quiere es emular, imitar, copiar todo aquello que tiene Estados Unidos. Y en Estados Unidos no existe la figura del depósito temporal. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, en Estados Unidos todos los despachos son anticipados. Todos los trámites se tienen que hacer antes de que llegue la carga a los Estados Unidos. No hay después. No hay como acá, ¿no? Que acá tenemos, bueno, tenemos el anticipado, pero si no tenemos el anticipado, pagamos una multa y tenemos el diferido, ¿no? Y lo hacemos, ingresa la carga a un almacén. En Estados Unidos no hay eso. Todo es anticipado. Si no haces anticipado, bueno, tu carga media vuelta acá no entra, no tiene trámite. No, carece tu carga. Acá es anticipado, se hace antes. Obviamente que el importador norteamericano es más ordenado, más puntual, más cumplidor con sus impuestos, que lamentablemente, hay que reconocerlo, los peruanos no somos puntuales. Bueno, no todos, ¿no? No somos muy ordenados tampoco, ¿no? Estoy hablando en general. Puede haber, obviamente, excepciones a la regla, por supuesto. Entonces, la SUNAT quiere lograr esto. Por supuesto que eso no va a ser, pues, no va a decir la SUNAT, pues, oye, mañana se elimina y va. No, obviamente tiene que darle campo, acción a los depósitos temporales para reinventarse y comenzar a ver otros negocios fuera del almacenamiento de mercancías, ¿no? No creo que lo vayan a hacer hoy, ni en 5, ni en 10 años. ¿No? A mí me parece que es bastante largo plazo, ¿no? Recién tenemos un año con el tema del depósito temporal, del despacho anticipado obligatorio, ¿no? Empezó 1 de enero del 2020. Bueno, ya vamos para año y medio, ¿no? Porque ya junio es acá mismo, ¿no? Estamos mayo. Imagínate, el año también se pasa rapidísimo. Entonces recién está empezando a cortarse este hilo, ¿no? Pero lo que sí,
la vista de la SUNAT le ha puesto el ojo a dos operadores que quiere desaparecer, a mi punto de vista. Estoy hablando de mi punto de vista. Uno, el depósito, y dos, el agente de aduanas. No, al agente de aduanas, ¿qué va a hacer con el agente de aduanas? Esa función se la va a dar al propio importador. Entonces, yo tengo muchos amigos que se asustan. No vamos a quedar sin chamba. Mentira, no nos vamos a quedar sin chamba. Al contrario, los que salgamos de las agencias de aduanas, ¿dónde vamos a conseguir trabajo? En los importadores mismos. ¿Por qué? Porque el importador, pues, bueno, primero no se va a meter a hacer un despacho aduanero, pues. Va a tener que tener gente que tenga el conocimiento, el know-how para armar la operativa que se le va a pedir, ¿no? Y en segundo, a los del almacén. Aunque el almacén tiene para reinventarse, como te digo, haciendo otras cosas relacionadas, porque si bien es cierto, no va a haber almacenamiento, pero sí va a haber transporte, sí va a haber gente que ya no quiera contratarte como almacén de aduanas, pero sí como un almacén simple para guardar carga que no entra en tu almacén. Tiene otros rubros en los que puede incurrir. Pero por ahora, la legislación aún tiene habilitado el depósito temporal, entonces tenemos que conocer de qué se trata un poco su función. Y el trabajo que vamos a hacer hoy es precisamente de esto. Ya eso les explico después. Vamos a ver más adelante eso. Estamos hablando de ingreso, volvemos al ingreso, ¿no? La carga llega al Callao, descarga, y cuando se descarga, mira lo que dice. El transportista, estamos hablando del anterior operador que hemos visto. El transportista o su representante entrega las mercancías en el punto de llegada. Te pregunto, en un marítimo, ¿cuál es el punto de llegada en un despacho marítimo en el Callao? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el punto de llegada? El puerto, por supuesto, excelente, ¿no? Ya sabemos que en el Callao el puerto puede ser APM o DP World, pero no deja de ser el puerto, ¿no? En el aéreo será el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto, el aéreo. Entonces, una vez que el transportista descarga la carga en el punto de llegada, en el puerto o en el aeropuerto, sin la obligatoriedad de su traslado temporal a otros recintos que no sean considerados como tales, la carga se entrega en el lugar designado, previo al arribo de la carga por el dueño consignatario, según lo establecido en el reglamento de la Ley General de Aduanas. ¿A qué se refiere eso? A que en primer lugar, el dueño de la carga, o sea, el importador, puede decidir, yo no quiero que vaya a un almacén, yo quiero que se descargue directo del barco a mi camión. Para esto, eso sí es una coordinación logística, pero titánica. ¿Por qué? Porque tienes que estar atento qué día llegue el barco. Tienes que estar atento a qué hora descargue el barco. Tienes que estar atento a qué hora va a bajar tu contenedor. Y tienes que estar atento a que el camión esté ahí dentro del puerto para descargar tu contenedor. Por ejemplo, DP World dio una respuesta a eso con el sistema de citas. No, DP World tiene un sistema de citas. DP World tiene una programación, ¿no? Y tú entras a la página, ves la disponibilidad de las citas y te dan cita para las 11. Y se puede coordinar con DP World a las 11. ¿Y cómo va la descarga? Entonces se ha hecho más ordenado. Con el desorden que había antes era terrible. ¿Y qué más dice? La responsabilidad aduanera del transportista o su representante del país termina con la entrega de las mercancías al dueño consignatario en el punto de llegada. Pero si tú no quieres recoger la carga en el punto de llegada del puerto, ¿por qué? Porque primero, ¿tú sabes cuál es la primera razón por la que los dueños no les gusta recoger la carga en el propio puerto? Por el tema de la coordinación logística que tienen que tener. ¿Por qué? Porque en el puerto puede descargar sábado, puede descargar domingo, puede descargar 24 de diciembre, puede descargar 1 de mayo, 1 de enero. Puede descargar en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Y si descarga un domingo, qué necesitas con eso? Tener al barco, al camión que esté el domingo en el puerto.
tener a gente que te va a descargar la carga el domingo en tu almacén. Vas a hacer trabajar a tus trabajadores, valga la redundancia, domingo. ¿Qué pasa con eso? Necesitas, con eso, ¿qué sucede? Necesitas tener personal 24/7. O si vas a hacer mover a tu gente, necesitas pagarle mejor o necesitas pagarle extra. Sucede, es una coordinación logística bien complicada, ¿no? Y la gente que no quiere complicarse, ¿no? La gente que no necesita tener problemas de coordinación, tener sobrecostos. Entonces dice, si el dueño de la carga no quiere que sea así, obligado tiene que irse a un almacén aduanero, ¿no? Es lo que establece el reglamento ahorita, que es lo que está tratando la propia aduana de cambiar. Dice, ¿qué es la autorización especial de zona primaria? Porque acuérdate, los almacenes son zonas, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Qué era la zona primaria? La zona primaria era parte del territorio aduanero peruano donde la aduana podía realizar sus funciones, donde la mercancía se ponía a disposición de la aduana. Entonces dice, la autoridad aduanera, a solicitud del dueño, o sea, del importador, y de acuerdo a los casos establecidos en el reglamento de la ley, puede autorizar el traslado de las mercancías a locales que serán temporalmente considerados zona primaria. El dueño importador asume las obligaciones de los almacenes aduaneros establecidas en el presente decreto legislativo, en la Ley General de Aduanas, respecto a la mercancía que se traslada a dichos locales. Por ejemplo, ¿tú sabes qué tipo de carga aplica para estos casos? La carga llamada explosivos. Los explosivos, ya te expliqué, no en varias ocasiones. Los explosivos no se pueden guardar en el puerto del Callao. No pueden estar ahí almacenados. Es más, no pueden estar ahí ni siquiera mucho tiempo. ¿Por qué? Ponte el explosivo ahí y a un iluminado al costadito, con el frío de la noche, se le antoja fumarse un cigarrito. Fuma el cigarrito, no lo apaga como mucho y lo tira. Y lo tira y el cigarrito cae junto al anfo del explosivo. El anfo explota un poquito y explota todo porque es una reacción en cadena. Te vuelas el Callao. Te lo desapareces. Hasta el aeropuerto podría llegar la onda explosiva, dice. Lo desapareces. ¿Cuánta gente moriría? ¿Cuánto dinero se perdería? Entonces, ¿qué hace? La carga llega al Callao, cierran todo el puerto y descargan rapidito. Oye, ¿sabes qué? Esa porquería te la de acá. Rapidito, pum, y comienza, comienza a irse la carga. Cuando la carga se va al almacén de zona primaria, también es un problema para el dueño, porque el dueño o importador asume todas las obligaciones del almacén aduanero. Eso es también un tema peligroso. Tenemos la transmisión de la información, ¿no? Esto ya es en el caso que el almacén reciba la carga, dice. Los almacenes aduaneros deben transmitir a la SUNAT, a la Administración Aduanera, la información relacionada con la carga que reciben o que deben recibir en los casos y plazos que establezca el reglamento, ¿no? O sea, una vez el transportista descarga la carga y la deja, se la entrega al almacén, sale de responsabilidad del transportista y pasa la responsabilidad al almacén. Por eso que el almacén tiene que avisar el momento en que recibe la carga. Eso también es muy importante de hacer. ¿Por qué? Porque puede ser que haya alguna pérdida, algún problema, alguna caída de carga, se rompe el contenedor, puede pasar Mira, en el despacho aduanero está lleno de sorpresas. Puede pasar 1.000.000 de cosas, puede suceder 1.000.000 de situaciones. Por eso hay que estar preparados. Pero mira lo que dice con las responsabilidades. No existirá responsabilidad en los casos siguientes. Caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado. ¿Cuál puede ser un caso fortuito? Llegó la carga al Callao, descargó, ¿no? Y hubo un terremoto. Y el terremoto hizo que hubiera un caos en el puerto, se cayeran contenedores, destruyeran la carga que tenías. No hay responsabilidad. Caso fortuito o de fuerza mayor.
¿Quién sabe cuándo hay un terremoto? Si pudiéramos prever los terremotos, créeme, no tendríamos problemas con cuando hay esos fenómenos naturales. Causa inherente a las mercancías. Hay veces que las cargas que vienen dentro de un contenedor se pueden malograr. A veces traen comestibles, se pudren, se malogran. Aún conectados en los reefers, ¿no? Cuando uno ve el movimiento de carga congelada, tiene que saber que está expuesto a este tipo de problemas. Falta de contenido debido a la mala condición del envase o embalaje, ¿no? Una caja rota, chancada, un contenedor abierto. Daños causados por la acción atmosférica, ¿no? Cuando hablamos de atmosférico es ya desastres atmosféricos, ¿no? Lluvia, tsunami, que eso en el Callao no sucede, ¿no? Pero también lo contempla por si acaso, porque el único puerto no es el Callao, la ley general es para todos los puertos del país. Y dice, todo traslado de mercancías a un almacén aduanero contemplado en el presente capítulo, lo que estamos hablando, será efectuado de acuerdo con las condiciones y formalidades establecidas por la administración aduanera. Bien, vamos al break, son las 8:15, regresamos para terminar de ver ese tema y que puedan hacer el trabajo que les he dejado para hoy. Ya les explico cuando vengamos del break. Gracias, hasta luego.
Bien, continuamos. Perdón un momento. Perdón, tenemos un problemita aquí en casa. Bien. Estábamos viendo la responsabilidad del depósito temporal. La última responsabilidad que tiene el depósito es en cuanto a salida, ¿no? Cuanto a salida también tiene una responsabilidad y es la que sigue. Entrega y embarque de la mercancía. El exportador entrega las mercancías al depósito temporal, transportista internacional, administradores o concesionarios de los puertos, aeropuertos, según corresponda, a fin de ser embarcadas con destino al exterior, asumiendo el depósito o el aeropuerto, cualquiera, la responsabilidad de su entrega. Para tú embarcar una mercancía, de manera general, siempre se entrega al depósito temporal, siempre de manera general. Hay también otros tipos de operaciones, por ejemplo, operación a granel, operación de mercancía de gran volumen, dimensión, peso, tamaño, operaciones de carga líquida, se exporta energía eléctrica, se exporta combustible, ¿no? Se exporta minerales, concentrados de minerales. Estas mercancías, por su naturaleza, no pasan a través de un depósito. No podrían, no tendría sentido. ¿Por qué no tendría sentido? Porque ¿dónde vas a almacenar energía eléctrica? Si la energía eléctrica se va a través de cables, pero se exporta energía eléctrica. Se conecta, ¿no? ¿Cómo se hace? Son cables subterráneos que están conectados a las fuentes de energía eléctrica y van a alimentar directamente a los barcos en alta mar, por ejemplo. No, aunque tú no creas, yo en realidad pensaba que no era, pero se exporta energía eléctrica. Y es más, en el arancel hay una partida de energía eléctrica. No te invito a que lo cheques si quieres. Hay una partida de energía eléctrica. Porque tú dices, profesor, pero eso es intangible. Y yo te pregunto una cosa. ¿La energía eléctrica es tangible o es intangible? O sea, ¿es tangible o es intangible? Porque te digo por qué te soplo. ¿Tú qué dices? ¿Es tangible o intangible? ¿Dan o inta? Es tangible. Ya, anda, agarra el tomacorriente y mete los dedos mojados. A ver qué va a pasar. ¿Qué vas a sentir? Metiendo los dedos mojados o mete un tenedor al tomacorriente. Te pasa ¿no? La descarga, porque es tangible. Es tangible, tú la tocas. Obviamente que no puede agarrar la energía normalmente que agarra y soltar o te mueres ahí carbonizado, ¿no? ¿No? Entonces es tangible. Y la energía eléctrica tangible se exporta. Se exporta, también hay exportación de energía eléctrica, ¿no? No hay mucho volumen, pero existe, ¿no? Existe. ¿Qué más tenemos? En la exportación, la responsabilidad del depósito temporal cesa con la entrega de las mercancías al transportista. O sea, igual, así como va a recoger al puerto en la importación, en la exportación la lleva del depósito al puerto. Al revés. O concesionarios según corresponde. La responsabilidad de los administradores o concesionarios de los puertos, aeropuertos, cesa con la entrega de las mercancías al transportista internacional para su embarque. Toda mercancía que va a ser embarcada con destino al exterior debe ser puesta a disposición de la autoridad aduanera en los lugares que ésta designe, quedando sometida a su potestad hasta que la autoridad respectiva autorice la salida del medio de transporte. ¿No? Son un poco las responsabilidades del DT. Pero en realidad, ¿qué es lo que dice la normativa peruana del depósito temporal? De eso vamos a hacer un pequeño trabajo, ¿ya? Acá voy a mostrarles. Compartimos la pantalla, ¿ya? Esta es una lectura, son 2 hojas, que está referida al depósito temporal propiamente dicho y también al depósito aduanero, ¿ya? En su campus, el campus de Aduané, acá también lo voy a poner. A ver, vamos a salir de acá. Compartimos para mostrarles, ¿no? Tienen aquí la lectura
que se llama lectura sobre depósito temporal y cuestionario del depósito temporal. Esta vez vamos a cambiar la forma de trabajar, ¿ya? Porque creo que a veces también es un poco incómodo responder en Word, tomar fotos. Las preguntas yo se las voy a dejar ya, así como hacemos para los exámenes, ya igualito, se las voy a dejar yo en ese link y van a entrar y van a responder ahí. Ya no tienen que hacer Word, ni tomar fotos, ni subir, nada, nada. Simplemente le hacen la lectura, la leen bien, entran a ese link de acá, cuestionario depósito temporal, entran, ya está habilitado, a partir de las 8:15 está habilitado, y ahí responden, ¿ya? Lo que sí, esta forma de trabajo, si bien es cierto, es más sencilla para ustedes, pero también equivale a que pasadas las 9 ya no pueden hacer nada. Pasadas las 9 se bloquea, se cierra y ya no podemos hacer nada. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, es más sencillo para ustedes porque no tienen que estar haciendo Word, ni tomar fotos, ni nada, sí implica que tienen que ser más atentos con el tiempo, porque si se les vence, ya yo no puedo hacer nada, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ese trabajo, ¿ya? Es el lectura, acá lo voy a escribir para los, hay gente que se está conectando recién, ¿no? Lectura del depósito temporal y responder cuestionario del depósito. Son 3 preguntas. Ya son 2 de la teoría y una de opinión. Pero te pido que me sustentes la respuesta, o sea que ten cuidado con lo que me respondes. Del depósito, cuestionario del depósito temporal. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 20:55. 5 para las 9. Ya tenemos media hora para hacerlo. De todas maneras, yo estoy aquí, como siempre, por si desean alguna consulta extra. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la única forma de aprender esto es leyendo. Leyendo, créeme. Cualquier agente de aduana te lo van a decir. ¿Cómo se aprende? Leyendo. Leyendo la literatura. Que hay, en verdad es maravilloso la cantidad de textos, de lecturas que hay en internet, en diferentes blogs, en la propia Ley General de Aduanas hay links que te dan para leer acerca del tema, ¿no? Y a veces no aprovechamos, ¿ya? Entonces, nada, resolvemos ese cuestionario y regresamos aquí en media hora. 5 para las 9, nos conectamos aquí para terminar con la clase y llamar la lista, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Vamos avanzando, me comentan cualquier inconveniente que se pueda presentar. Profesor, una Gracias. consulta, profesor.
Bien, vamos a pasar la lista. Ojo, el cuestionario de ahora tiene que terminarlo antes de las 9, porque se cierra y eso ya no se abre. Ahí sí tengan cuidado, no es como cuando mandan que lo pueden mandar tarde, ¿no? En este caso se cierra y ya no se abre. No tengan cuidado ahí. Vamos a pasar la lista. Luis Antón. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Diana Asencios. Presente, profesor. Buenas noches. A ver, Diana Pérez me dice que no me escucha, pero Diana, debe ser tu audio porque acá los compañeros me están contestando. Tu audio debe ser. Silvana Calderón. Gracias, Silvana. Nicole Colona. Nicole Colona. Manuel Cornejo. Gracias, Nicole. Manuel Cornejo. Presente, profesor. Ok. Buenas noches. Carlos Curo. Oscar Cutipa. Daniel Espinosa. Buenas noches. Natalia Espinosa. Natalia Espinosa. Isaías González. Presente, buenas noches. Buenas noches, Isaías. Sebastián Huancayo. Sebastián Huancayo. Jordan López. Damaris Oliva. Diana Pérez. Diana Pérez. Parece que Diana sí estaba, pero me puso que no escuchaba. Le voy a poner la asistencia. Esther Ríos. Esther Ríos. Edith Tapia. Evelyn Vázquez. Bexy Velarde. Presente, profesor. Gracias. Bien. Entonces, vamos a ver cuántos son los que ya mandaron. Por favor, se cierra. Ya faltan 2 minutos. Vamos a ver si... Profesor, una consulta. ¿Me puede decir si se llegó a enviar el mío, por favor? A ver, ¿quién me habló? Disculpa. No vi. ¿Pero fue Damari? Silvana. Silvana, ahorita lo voy a ver. Sí, ya está enviada. Ya, ok, profesor, gracias. Listo. Evelyn también me consulta lo mismo. Sí está Evelyn también. Ya me faltan de los que están presentes, me falta de Oscar Cutipa, me falta de Diana Pérez, me falta de Nicole, también me falta, de Isaías. Ya tienen que terminarlo. Si se cierra no van a poder enviarlo, ¿ya? Bien. Entonces, gracias, que tengan buenas noches y nos vemos mañana. Hasta luego, nos vemos. Buenas noches, profesor, hasta mañana, cuídese. Hasta mañana, gracias. Gracias, profesor. Hasta mañana. Buenas noches.